Bienvenidos, especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con Luis Alberto Steuben, quien es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET. Luis Alberto, bienvenido a Iquique Televisión. Hola Arnaldo, muchas gracias por la invitación. Hay un dato que partamos con las cifras duras al tiro. Al día mueren 5 personas en accidentes viales en nuestro país. Se ha hecho bastante, ¿cierto?, para disminuir estas cifras, pero sin embargo sigue siendo una cifra grande, ¿cierto? Es un problema a nivel nacional. ¿Por dónde se va a enfrentar este tema, digamos, en este nuevo gobierno a cargo de, en este caso, la CONASET? Bueno, la verdad es que las cifras son alarmantes, tal como tú dices, en promedio mueren 5 personas al día, es un número bastante alto, y por lo mismo las acciones han sido diversas y en diferentes focos. ¿En qué sentido? Por una parte, yo soy partidario de fomentar la educación vial desde la más temprana edad. Eso es algo que, si bien se hizo en su momento con asignaturas de educación vial, e incluso con las brigadas escolares de tránsito, es una práctica, era una muy buena práctica que lamentablemente se ha dejado de hacer. Eso sea en todos los colegios, digamos. Sí. Recuerdo, digamos, en mis años de Exactamente. en esa brigada de tránsito, digamos. Exactamente, y ahora lamentablemente van quedando pocos colegios que hagan esas buenas prácticas. Ya. De hecho, hace poco estuvimos en el colegio Humberston, que todavía conserva esa práctica, y eso es lo que queremos fomentar. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que la educación vial es algo que se aborda, o la abordábamos nosotros cuando solamente queríamos obtener la licencia de conducir. Pero entonces en ese contexto había como una sobrecarga de conocimientos que uno adquiría solamente con el objetivo de rendir el examen de la licencia. Pero no es un tema de cultura, digamos. No hay un tema de cultura, exactamente. Entonces lo que queremos es que ya los niños más chicos, sobre todo, incorporen algunos conceptos básicos tal vez, pero que los vaya formando como unos buenos ciudadanos y eventualmente buenos conductores. Recordemos que la educación vial no es solamente conductores, sino también peatones, peatones informados, peatones atentos a las condiciones del tránsito. Un porcentaje importante de los accidentes, digamos, se produce precisamente son peatones de las víctimas, ¿no? Exactamente, del orden del 40% de las víctimas fatales de accidentes de tránsito son 40%, es son muy alto. Precisamente peatones. Entonces, en ese contexto es que nuestro enfoque está en la persona. Y a propósito de la cultura, ¿cierto? Tenemos el tema de la conducción bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? La gente que todavía uno dice, pero ¿cómo? Con tantas campañas que se han hecho, con tanto, ¿cierto? Los medios de comunicación en los fines de semana largos, en fin, por favor, no, si va a haber, ¿cierto? No conduzca, en fin, pase las llaves, una serie de campañas. Y todavía, ¿cierto? Hay en buen chileno porfiados que no entienden y siguen produciendo esos accidentes de tránsito, ¿cierto? Por personas que conducen, ¿cierto? Bajo la influencia del alcohol o ebrio, en fin, 126 personas, tengo aquí un dato, fallecidas el año pasado por conductores, digamos, o producidos por accidentes, ¿cierto? Conductores en estado de ebriedad, 126 personas, mucha gente. Exactamente, es un alto número de todas formas. Recordemos que más que un número, de 126 que tú comentabas de personas fallecidas, son 126 grupos familiares, grupos de amigos que pierden un ser querido. Y en ese contexto es que, cuando me refiero a más que un número, es que esos 126 hay que exponenciarlo por el número de familiares, el número de amigos, que se impactan, que se afectan por el accidente de tránsito. ¿Y cómo se hace? Porque hay que seguir insistiendo, digamos, en esto no se puede bajar la guardia. Exactamente. Es decir, ya la implementación de la ley Tolerancia Cero y de la ley Emilia han disminuido ese número que por largo tiempo fue mucho mayor. Sí. Tenían por ahí del año 2010, creo que eran más de 200 personas, 200 y tantas, digamos, ¿no? Exactamente. Y a partir de ahí es que se ha ido reduciendo el 2012, 2014 con la entrada de estas dos leyes, y principalmente el enfoque ahora está en fiscalización. Y ese es un tema que hemos estado trabajando con Carabineros de Chile para que efectivamente puedan estar más en la calle y haciendo control también con Senda. Recordemos que ese otro organismo del Estado que nos ayuda mucho en la prevención del consumo de alcohol. Escuché el otro día, a propósito de eso, cierto, que usted señala, es que se controla, cierto, el consumo de alcohol, pero entiendo que el consumo de drogas no se controla, digamos.
por ley, digamos. Entonces ahí también hay un problema. Sí, la verdad es que en ese contexto es que estamos trabajando y espero que en el corto plazo, me refiero a menos de un año, exista dos cosas. El etilómetro evidencial, que puede sonar como algo muy técnico, pero es la alcoholemia in situ. ¿Ya? En el minuto de que uno va conduciendo. Exactamente, digamos, que venga a complementar el alcotest. ¿Por qué? Porque cuando se hace el alcotest y la persona demuestra o sale positivo, Carabineros lo que tiene que hacer es levantar el punto de fiscalización, es decir, deja de fiscalizar y conduce a esa persona a un centro de salud, que muchas veces hace la alcoholemia 3, 4, 5 horas después, cuando ya el gramo de alcohol por litro de la sangre ha bajado. ¿Y eso técnicamente es posible? Digamos, ¿existen los aparatos para hacerlo? Existen los aparatos, pero lo que yo creo que está más próximo a salir es el test de droga. Eso también en el minuto en que va conduciendo tienes ahí se produce exactamente, se hace el test. Exactamente, se hace el test. Estos dos, tanto el etilómetro evidencial como el test de droga, siempre cosas que se pueden hacer por sangre. Hasta ahora nosotros estamos viendo la posibilidad de hacerlo en saliva, que es mucho más rápido. Y tal como tú dices, hacerlo en el minuto de manera que se pueda detectar de inmediato la presencia de sustancias en el organismo de la persona que conduce. Ahora se publicó hace poquito, nada más el jueves 10 de mayo, en el diario oficial, la nueva ley de convivencia vial. ¿De qué se trata esta ley? Bueno, esta ley, primero que todo, para que la gente nos entienda, si bien fue publicada el 10 de mayo, entra en vigencia el 10 de noviembre. Tiene un plazo de 6 meses. Un plazo largo, digamos. Un plazo largo, pero que a nosotros nos sirve para que la gente se vaya interiorizando sobre el contenido de esta ley. Y lo que busca la ley es equiparar a los diferentes modos de transporte. Recordemos que el 53% de las personas que mueren en accidentes de tránsito son de los modos más vulnerables. Peatones, ciclistas, motociclistas. Y en ese contexto que esta ley contiene una serie de derechos y obligaciones para todos esos modos de transporte, para que tengamos una mejor convivencia vial. Eso es lo que busca, evitar el conflicto que hoy hay en las veredas entre los peatones y los ciclistas y que todos tengamos un comportamiento adecuado. He visto, tanto aquí como en otras regiones del país, ciclistas que circulan por la vereda, algunos con audífonos, los más atrevidos, incluso chateando. Entonces, esas son las conductas que hay que... los pasos peatonales también, ¿cierto? No se bajan de la bicicleta. También pasan una cosa que hacíamos todos, digamos. Nunca tuvimos, digamos, conciencia de que había que bajarse la bicicleta y llevarla caminando. Sí, claro, porque el paso es peatonal, precisamente. Pero eso cuesta que la gente se acostumbre. También, a propósito, ¿cierto? Estaba circulando en redes sociales hoy día una situación de un accidente que hubo acá, un taxista que pasó a llevar a una persona en motocicleta. Pero también uno ve, ¿cierto?, cuando conduce o cuando anda circulando, que la gente que usa las motocicletas tampoco precisamente tiene acciones, digamos, que son... muy prudentes. Prudentes, más bien son temerarios, digamos. Y uno dice, pero ¿cómo va por el lado que no corresponde? El taxista lo pasó por el otro lado, claro, lo pasó a llevar y se produjo un accidente. Entonces, también... digamos, los que van en vehículos que son más fáciles de cierto impactar o de sufrir accidentes, tampoco tienen actitudes, digamos, que sean prudentes, como tú señalas. Claro, aquí, a ver, lamentablemente estamos generalizando, porque a partir de situaciones puntuales, así como hay muchos peatones... No toda la gente, digamos. Claro, así como muchos peatones que son distraídos o no van atentos a las condiciones del tránsito, hay muchos que van atentos a las condiciones del tránsito y van respetando el derecho de los demás también. Tuve la oportunidad de ver el video y la verdad es que me llamó la atención la actitud matonesca del taxista hacia la moto. Ahora, por otra parte, y tal como tú indicas, hay algunos motociclistas, y lo digo con bastante propiedad porque yo circulo en moto también, uso ese modo de transporte, que son bastante temerarios. Se cruzan, hacen zigzag con autos en movimiento y la verdad es que eso... y las motos también tienen el límite de velocidad que tienen los autos, ¿no? Totalmente, imagino, obviamente. Totalmente. Pero uno ve que las motos pasan, no sé, a 100 kilómetros por hora entre medio de todos los autos, haciendo zigzag, en fin. Son muy diestros los tipos que manejan las motos, pero uno dice, este gallo, no sé, en cualquier minuto choca y hasta ahí llegó. Exactamente. De hecho, en la jerga motociclista se habla de los que se cayeron y los que se van a caer. Sí, claro, sí. Me lo han dicho más de algún motociclista. Entonces, claro, a ver, hay gente que cree que no le va a pasar nada.
y lamentablemente hemos visto gente que ha muerto, ha quedado con lesiones graves y que actualmente está en silla de ruedas. Entonces, lo que queremos evitar es precisamente eso. A propósito de eso, ¿cierto? Del tema de velocidad, para que avancemos sí, con la entrevista, no se aprobó, ¿cierto?, en esta ley de convivencia vial la disminución de 60 a 50 kilómetros que se había propuesto. Entiendo que ustedes van a insistir, pero uno dice, oye, ¿quién respeta esto? ¿No? Porque aquí ni hay que hablar en Santiago, o sea, ¿cierto? Cuando uno va por las avenidas o en la Costanera o qué sé yo, en Providencia, en cualquier lado, toda la gente anda 80, 90, 100 como mínimo, digamos. ¿Por qué la norma pretende, digamos, disminuir a 50 A ver, hay varias cosas. Por una parte, tal como tú señalas, fue una parte de la ley de convivencia que no fue aprobada y producto de diferentes mociones parlamentarias es que el gobierno está apoyando esas mociones para que se rebaje de 60 a 50 en zona urbana. Esto ya fue aprobado, estas mociones parlamentarias como proyecto de ley ya fueron aprobadas en el Senado, por lo tanto solamente falta la Cámara de Diputados que la apruebe. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Sí. Y la verdad es que me ha tocado ver, muchas personas me han hecho el alcance de cuál es la diferencia entre 60 y 50, porque la verdad ni se siente. Claro, cuando uno va dentro de un auto, efectivamente, es poca la diferencia. Sí. Pero para el peatón que es impactado o que es víctima de un accidente de tránsito, se puede debatir entre la vida y la muerte. Y esa es la importancia de la reducción. Ahora, concuerdo contigo que actualmente muy pocas personas respetan el límite de velocidad. Es decir, nosotros en la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito hemos hecho diferentes estudios y la mayoría llegan a una sola conclusión. La gran mayoría de los automovilistas excede el límite de velocidad. Eso es una parte, tal vez no es mucha novedad. Sí, claro. Y en segundo lugar, aquellos que exceden lo hacen en promedio en 20 kilómetros más que el límite. Entonces estamos hablando de prácticamente 80 kilómetros en zona urbana actualmente. ¿Ya? Es bastante. Es bastante. Y por lo mismo, como consideramos, incluso la ministra Gloria Hood también lo ha dicho en reiteradas ocasiones, como consideramos que la reducción de velocidad sin una debida fiscalización es poco práctico, sí, claro, es que estamos impulsando otro proyecto que es el CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. ¿Qué es eso? Esto lo que busca, suena muy complejo, pero en definitiva, en términos simples, es la instalación de cámaras de control de velocidad. Cámaras muy bien señalizadas porque lo que se busca es prevenir, no sancionar a la gente. Y luego, en caso de que por decisión de la persona infrinja la ley, porque si yo te señalo dónde va a estar, lo normal es reducir la velocidad. Sí, claro. Luego, si se sobrepasa la velocidad... ya es una decisión y es una infracción. Una infracción. Y esa infracción se cursa de manera automática. Entonces no voy a necesitar que Carabineros esté 24/7 haciendo esto que lo puede hacer una máquina. Eso es de ciudad inteligente. Exactamente, exactamente. Nos estamos poniendo en los tiempos modernos. Sí. Bueno, queremos agradecerte que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Podríamos haber hablado mucho más. Estos son temas apasionantes y además que nos tocan muy de cerca, por supuesto, y vamos a tener la oportunidad seguramente en una próxima visita de seguir conversando sobre estos temas. Esperemos. Muchas gracias a usted, Reinaldo, por la invitación. Ok, gracias. Conversamos hoy con Luis Alberto Stuben, quien es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, en este especial de prensa en Iquique Televisión.